bendiga en esta hora. Amén. Es una bendición estar en este lugar de reunión. Amén. Porque recuerde que la iglesia somos usted y yo. Amén. Entonces estos son lugares donde nos reunimos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de entendiendo el plan eterno de Dios. Amén. Y vamos a comenzar diciendo que hay 4 niveles de revelación para interpretar la palabra de Dios. El primero es Peshach, que se refiere a lo que se ve a simple vista, lo literal. Amén. Cuando usted agarra su Biblia, usted lee y usted entiende la historia que ahí se está narrando. Amén. Eso es literal. Entonces es como una escalera que va hacia arriba, y esa escalera nos ayuda a entender. Amén. El segundo nivel, que sería la escalera hacia arriba en el entendimiento de Dios, es el remés. Esa palabra significa alegoría o sombra. Amén. La Biblia dice que todo lo que aconteció al pueblo de Israel era una sombra de lo que Dios iba a hacer con su iglesia. Es sombra y figura. Es una alegoría. El tercer nivel, recuerde que es una escalera que va subiendo hacia arriba, es el drash. El drash son las parábolas. ¿Se acuerda que Jesús abría su boca en parábolas y luego se sentaba con los discípulos y les decía a ellos la parábola significa esto? Amén. Y el nivel más alto es el nivel Sod. Es el nivel de los misterios, de los tesoros del reino de Dios. Entonces hoy vamos a ver un temita de eso. No va a ser muy extensa la enseñanza, pero sí necesito que me preste atención. Amén. En 1 Corintios capítulo 2 verso 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios. Diga, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. ¿Lo encontraron? 2 Corintios 2:7. Entonces nosotros vamos a ver algo que tiene que ver dentro de esta enseñanza. Diga, la sabiduría de Dios, que es un misterio, es una sabiduría oculta, porque Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando le decimos a Dios que nos hable en un nivel más profundo, más alto, amén, es cuando el sol es necesario. Eso es como cuando uno iba a la escuela y le enseñaban en el primer grado a hacer una bolita y un palito para la A. ¿Se acuerdan? Un palito solo era la I. Un palito con 3 palitos era la E. ¿Se acuerdan? Amén. Pero no nos quedamos ahí. Luego nos enseñaron a formar palabras que habían significados, que habían sinónimos. Luego nos enseñaron a formar oraciones. ¿Se acuerdan de Paco y Lola? Bueno, ese fue el que me tocó a mí, Paco y Lola. Entonces así es la palabra de Dios. La palabra de Dios hay una manera de entenderla que es la básica, la literal. Pero hay 3 maneras cuando usted profundiza, cuando usted estudia a profundidad la palabra, en la que Dios se la va a revelar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del plan eterno de Dios, debemos entender
que fue algo que ya fue establecido por Dios. Y lo que vivieron los personajes bíblicos y lo que han vivido los hijos de Dios desde que Jesús resucitó hasta el presente día, en todas las generaciones que hay, y los que vivan después de nosotros, si es que se da. Todos somos generaciones que estamos en el mismo plan eterno de Dios, con diferentes pactos, dispensaciones, pero es el mismo plan de Dios. Amén. Si usted ve esta Génesis, luego está Éxodo, luego Levítico, luego Número, luego Deuteronomio. La historia de los patriarcas. Pero luego viene y están los jueces después de Moisés. Y después de los jueces siguen los reyes. Y después de los reyes siguen los profetas. ¿Por qué? Porque es el mismo plan, pero en diversas generaciones. Amén. Y entonces este plan eterno tiene una culminación que aparece en 1 Corintios 15, 24. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine. ¿Quién? Cristo. Hasta que haya puesto a sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él, Cristo, todas las cosas. ¿Quién fue el que le dio todas las cosas a Jesús? El Padre. Entonces el Padre está por encima del Hijo. El Padre es la autoridad suprema. Amén. Pero el Hijo, por haber muerto y haber resucitado y haber hecho redención, entonces Él fue coronado en los cielos con un nombre que es sobre todo nombre. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está en la profundidad de los abismos tiene que sujetarse al nombre de Jesús. Principados, potestades, gobernadores, huestes, maldades, tronos, dominios, todo lo que está en el cielo tiene que sujetarse a Jesús. Amén. Entonces nosotros debemos entender esto. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos vivido hace 2000 años, cuando Jesús caminó en la tierra y hubiéramos sido hebreos, nos hubiera tocado conocerlo y seguir. Si nosotros hubiéramos nacido en otro tiempo después, hubiéramos sufrido persecución. Pero a nosotros nos tocó nacer en este país centroamericano. A nosotros nos tocó vivir en este tiempo. Pero el plan de Dios siempre está en vigencia. Amén. Y es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque sigue diciendo en el verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas. ¿Quién sujetó todas las cosas? Dios el Padre. ¿A quién?
a Dios el Hijo. Dios el Espíritu Santo está con nosotros, dentro de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces significa que al final de los tiempos todo se le va a sujetar al Padre para que Dios tenga el dominio sobre todo. Nosotros estamos viviendo tiempos donde la tecnología o la ciencia avanzó. Nosotros estamos viviendo tiempos donde la falta del amor y compromiso de muchos que van a las iglesias muestra la frialdad del amor que tienen. Así es. Porque todo es primero excepto Dios. Entonces, nosotros nos estamos acercando a la consumación de los tiempos. Amén. Amén. Y eso indica que no somos cualquier generación. Tenemos que entender que no se trata de ser católico, evangélico, mormón o atalaya o marciano. No, se trata de tener una relación con Cristo, con Dios el Padre, por la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios que es eterno, el plan del pacto de Dios que es eterno, va a tener una consumación, va a tener un final. Amén. Y tendrá lugar cuando el reino sea entregado al soberano de la eternidad, Dios el Padre. Cuando la creación sea completamente libre de todas las fuerzas que se opusieron alguna vez tontamente contra Dios. Una vez completada la tarea de la redención total, el papel mediador asumido por Jesús para la salvación de todo concluye. Amén. Entonces esto que le estoy hablando se llama cosmogonía. Y es la ciencia que estudia el nacimiento de los mundos que Dios ha creado. En Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Diga, ¿qué entiende usted por mundo? Lo que usted conoce. El medio ambiente en el que usted se mueve. Sale el sol, sale la luna, a veces llueve, a veces hace calor. Diga, el mundo. Amén. Pero resulta que en el idioma griego la palabra que aparece aquí para mundo es cosmos. Y cosmos no nos habla de un solo mundo. Nos habla de todos los mundos. Entonces significa que la tierra fue el lugar donde el Dios creador se hizo creación para traer redención de toda la creación. Amén. Amén. Entonces, si entendemos que la palabra mundo, cosmos, abre un panorama para que nosotros pensemos cuántos planetas existirán, porque en el sistema solar nuestro, toda la vida yo escuché que eran 8, pero últimamente los científicos dicen que hay un 9º planeta.
Amén. Entonces, sean 8 o 9, esos son los que están en nuestro sistema solar. Pero nuestro sistema solar solo es uno entre miles. ¿Y quién cree usted que creó todo eso? El Dios Padre. Amén. La traducción Peshitta en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 3, dice de esta forma: porque por la fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hay otras traducciones que dicen el mundo y otros dicen el universo. Pero aquí la palabra es mundos. Diga, mundo. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque hay un mundo que nos rodea espiritual. Y muchas veces no estamos conectados, o más bien no tenemos sensibilidad de esa realidad. Amén. Entonces, qué importante, porque encontré algo interesante. Hay 7 palabras que hablan en la Biblia acerca de tierra. Diga tierra, o mundo. Diga, si hay 7 palabras en el idioma bíblico para tierra, entonces podríamos hablar de 7 creaciones o 7 mundos. Amén. Y las palabras son Eretz, significa mundo, mundo terrenal. Es lo que nos rodea, mundo material. La siguiente palabra es la palabra del hebreo Tebel, es el mundo del espíritu. Es la realidad que usted no ve aquí. Aquí usted está viendo y percibiendo con sus 5 sentidos la realidad del mundo terrenal, el Eretz. Pero el Tebel está aquí. Porque por cada uno de ustedes o de nosotros hay 2 ángeles que nos acompañan. Entonces, aparte del número de personas que hoy estamos reunidos en este lugar, hay doblemente más con los ángeles que nos acompañan. Amén. Si alguno estuviera siendo oprimido por algún espíritu malo, ese espíritu malo, esa opresión, no estaría en este terreno, en Eretz, estaría en Tebel. Amén. Entonces, qué importante es entender esto. La tercera palabra es la palabra del hebreo Arat, que habla específicamente del mundo de los muertos o las almas que están muertas. La siguiente palabra es la palabra Adama. Diga, la palabra Adama es la tierra de donde salió Adán. Amén. Recuerde que dice que Dios plantó un huerto, ¿verdad? Pero lo plantó en la tierra de Edén. Amén. Es como decir, allá en Terranova está la casa de Roxana. Terranova es el Edén, pero la casa es el huerto. ¿Me explico? Sí. Entonces es importante entender esto. También hay otra palabra que es la palabra G, así, G,
que habla de Gehenna o infierno, lugar intermedio de condenación de los que mueren sin la salvación en Jesús. Otra palabra también es la palabra Neshilla, que se traduce como la tierra del olvido. Y finalmente, la Tisai, que es el desierto para los espíritus. Amén. Es donde salen los demonios y andan dando vueltas en el desierto hasta que desean regresar a la persona donde ellos habitaban. Amén. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque en los cielos, diga en los cielos, a los lados del norte, está el monte de Dios. Y en el monte de Dios está Jerusalén, la celestial. Amén. Y en ese monte, según la Biblia al día, en Proverbios 8:26 dice: cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo, cuando asentó los cielos, allí estaba yo, puso leyes y trazó un círculo sobre la faz del abismo. Amén. Diga, cuando el Dios creador estaba creando, recuerde que el Dios creador es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Pero dice en el verso 30 de Proverbios 8: yo estaba ahí como arquitecto, y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia todo el tiempo. Este arquitecto, diga, que Dios creó, que le dio la facultad de poder trazar y crear cosas. O sea, Dios era el que daba el poder, pero este lo hacía. Esta primera creación del Señor, antes de que todos los mundos, el universo, fueran creados, era la sabiduría que fungía como un arquitecto de una procreación de estructuras, de creaciones. Un ejemplo de lo que le hablo es Efesios 6:12. Dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Diga, yo no lucho contra la persona que me mortifica, contra la circunstancia que me desgasta. Yo lucho contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Qué es esto? Una estructura. Diga, una estructura. Principados, potestades, gobernadores, huestes y maldades. Es una estructura espiritual con la cual debe de batallar el creyente. Amén. Es un ejemplo. Entonces, todas estas creaciones, como esta que le acabo de hablar, que es con la que luchamos, fueron después de la sabiduría. O sea, la sabiduría fue el arquitecto para que fueran creadas. Lógicamente, el diseño, el pensamiento y la voz para que fueran creadas fue la de Dios. Amén.
Pero Dios había creado este ser. Y en Job 38:7 dice: y se regocijaban todos los hijos de Dios cuando alababan todas las estrellas del alba. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pero si usted lee el verso 6 y 5, Job está siendo interrogado por Dios y Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos de la tierra? Entonces, cuando habla de hijos de Dios, no está hablando de usted o de mí. Está hablando de creaciones que habían en las estrellas. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque lo que quiero que entienda es que yo no soy tan ignorante para creer que mi Dios, mi Padre, el Todopoderoso Dios, solamente creó este planeta. Él creó el universo. Sí, amén. Amén. Y entonces vamos a ver rápidamente. Ponga ahí el que escribe, número 1, el mundo de los ángeles. Hubo creaciones de parte de Dios que lastimosamente hicieron lo que no le agradó, le desobedecieron y entonces fueron juzgados. En la Biblia Júquema, en esa traducción, en 2 de Pedro 2, verso 4 dice: así pues, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó a los abismos tenebrosos del Tártaro y los entregó para ser custodiados hasta el día del juicio. Diga, Tártaro es el lugar más profundo de la tierra. Amén. Entonces debemos entender esto. En Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Pero en ese principio donde Dios está creando el cielo y la tierra, si lo conectamos con el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 18 dice: porque así dice el Señor que creó los cielos, el que formó la tierra y la hizo, el que la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro como yo. Diga, en este principio Dios entregó a los ángeles este planeta. Y ellos tenían una misión. Diga, Heilel o Luzbel, que hoy es Satanás, era el principal en una estirpe que tenía la función de adorar a Dios, de crear melodías en la eternidad para la adoración de Dios. Y la Biblia dice que el día de su creación pusieron en él instrumentos. Entonces, antes de convertirse en el diablo y Satanás, antes de rebelarse contra Dios, él abría las alas como el querubín gigante que era. Pero cuando abría esas alas,
Entonces salían de dentro de él melodías. Amén. Esas melodías en la eternidad eran replicadas por los demás querubines en los diferentes puntos donde existían, donde estaban en el cosmos. Y entonces había eterna adoración. Los eruditos de la Biblia creen que la tierra al inicio fue el lugar donde fue puesto el querubín, y desde este planeta era tan tremenda la adoración que salía de él que llenaba el universo. Amén. Porque Dios no creó la tierra para que estuviera sin habitantes. Diga, estaba habitada. Estaba habitada. Pero ¿qué hubo? Una rebelión. Y cuando alguien se rebela contra Dios, viene juicio de parte de él. Y en el versículo 2 del capítulo 1, encontramos que la tierra había pasado un juicio. ¿Por qué? Porque dice, y la tierra estaba sin orden, la entidad Tohu, y vacía, la entidad Mohu, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, diga, estaba incubando. Como cuando la mujer está embarazada, ahí está el bebé y va a llegar el día en que se va a dar a luz. Y ese día la mujer no puede decir, no, ya no lo quiero parir porque ya el huila viene. Así, el Espíritu de Dios estaba incubando sobre la faz de las aguas. Entonces, si en el versículo 1, cuando Dios crea todo, la tierra estuvo habitada por ángeles, en el versículo 2, la tierra ha sufrido un juicio. ¿Cuál juicio? Dice que estaba inundada. Diga, como un diluvio. Entonces debemos entender que Dios ha hecho muchas creaciones y que el reino de Dios no fue afectado por la rebelión de los ángeles, aunque con Lucero cayeron otros ángeles que hicieron contrataciones con él. Sin embargo, el reino de Dios en la eternidad no fue afectado. Apenas la tercera parte de un total. Diga, la tercera parte no es el total. Quiere decir que hay más en el cielo. Y debemos entender esto. Amén. También vemos que en Génesis capítulo 6, los ángeles que se rebelaron codiciaron la carne humana. Y entonces se involucraron con las mujeres. Diga, debemos entender que los ángeles no son robots. Ellos tienen la elección de obedecer a Dios o rebelarse. Amén. Entonces, qué importante entender esto, porque mucha gente hoy en día anda buscando conexión con los ángeles. Y hay mucho espíritu inmundo, mucho demonio que los engaña.
Pero yo creo que también hay ángeles rebeldes que pueden aparecerse a las personas. Amén. Y debemos de entenderlo. ¿Por qué? Porque se lo estoy enseñando para que lo entienda. Usted y yo estamos conectados a dos mundos: el Eretz y el Tebel, el natural y el espiritual, y que tenemos una batalla contra seres que no descansan, no duermen. Usted y yo dormimos, ellos no duermen. En su existencia, donde ellos están en el ámbito espiritual, te odian, te quieren destruir. Entonces, esto debe ser entendido. El mundo pre-adámico, diga antes de Adán. Génesis capítulo 1, verso 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, lo creó, y Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Amén. En el orden creativo, en este primer capítulo, Dios hizo la fauna, la flora y por último la humanidad. Pero la hizo conforme a su semejanza. Diga, algo semejante no es igual. Amén. Imagen y semejanza. No era igual. Y lo hizo de una vez, una pareja. Amén. Diga, una pareja. Entonces era una pareja humanoide. Diga, no era como usted. ¿Por qué? Porque la ciencia ha descubierto que hubieron humanidades que se llamaban neandertales. Y en ese tiempo donde vivía esa creación, también había otras creaciones. Los eruditos judíos dicen que en ese tiempo era cuando los dinosaurios caminaban sobre la tierra. Amén. Entonces significa que hubo una creación, imagen y semejanza de Dios, que podríamos, con la ayuda de la ciencia, de lo que dice la ciencia del hombre, entender que son los que se llaman neandertales, ¿verdad? Pero que ellos cohabitaron en el tiempo en que existían los grandes mamíferos o los dinosaurios. Amén. Pero a ellos también les alcanzó un juicio. En el caso de los dinosaurios, la ciencia descubrió que cayó al planeta del cielo, del universo, un meteorito, y provocó un caos, diga, un caos en el mundo. Y ese caos sometió al planeta Tierra a una etapa de congelación. Entonces aquí el juicio sería por hielo. Amén. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero algo hicieron en contra de Dios.
Tercero, el mundo adámico. Génesis capítulo 2, versículo 7. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre alma viviente. Y había plantado el Señor Dios un huerto en Edén al oriente y puso al hombre que formó. ¿Entiende lo que le pretendo enseñar hoy? Que una es la creación de Génesis 1 con respecto al hombre y otra es la creación de Génesis capítulo 2. Amén. Entonces significa que el concepto de Edén se nos ha enseñado que Edén, diga Edén, está en la tierra. Pero ¿y si no es así? Yo le dije que le voy a enseñar profundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando se hizo primero a Adán y después las plantas y los árboles y los animales, diga, es un orden. Y dice en Génesis 1 que cuando dice y Dios creó, es la palabra Elohim, que significa los dioses. Pero Elohim, diga Elohim, es un título más que un nombre en el idioma bíblico. Entonces habla de dioses menores. Diga dioses menores. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios creador de todo. Pero estos Elohim podían ser como los constructores o los trabajadores. Recuerde que la primera entidad creada, la sabiduría, era como el arquitecto. Pero un arquitecto no puede llevar a cabo la construcción si no tiene albañiles, constructores. Entonces, lo que quiero que entienda es que la primera creación humanoide, la neandertal, la que convivió con los dinosaurios, esta creación no fue hecha directamente por el Dios y Padre, fue hecha por las creaciones que Dios había hecho para que le ayudaran a construir. ¿Me doy a entender? ¿O ya no entendieron nada? En capítulo 2 dice que Yahweh, Dios, creó de una forma diferente. ¿A quién creó de una forma diferente? A Adán. ¿Por qué? Porque lo hizo. Diga, lo formó del polvo de la tierra. ¿Cuál tierra eligió? La que se llama Adama. Esta escritura se refiere a que cuando Dios sopla el aliento de vida, la palabra Zoe, le dio espíritu. Mientras que la otra creación tenía imagen y semejanza, diga, se parecía. Pero este Adán es el primer alma viviente. ¿Por qué? Porque tenía espíritu, tenía vida abundante. Y en este caso, aquí, diga, aquí, se hizo primero a Adán y luego a la flora y a la fauna. Entonces, el orden en que se crea en Génesis 1 es diferente al que se crea en Génesis 2. Amén.
Entonces encontramos, diga, dos mundos. Génesis 1. Primero se creó los animales, diga, y hasta los dinosaurios, los dragones. Si hubo una época en que hubieron dragones en la creación, tiene que haber sido esta. Segundo, la humanidad como una pareja. Pero ¿quién lo construyó? Diga, Elohim, que es una palabra plural que significa muchos. Y no es un título de divinidad, sino es un título que habla de algo que no pertenece a este plano material. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Imagen y semejanza, diga, humanoides. Diga, se cree el hombre de Neandertal, el que coexistió cuando había dinosaurios. Pero en Génesis capítulo 2, primero se construye a Adán, alma viviente. Diga, dice que Dios lo forma y que luego Dios sopla el aliento de vida. Diga, después se construye, se crea a los animales y a la fauna. Entonces, en este caso, el arquitecto y constructor fue el Dios Padre. Diga, Yahweh. Y es la creación de donde venimos nosotros, como nosotros, seres humanos. Diga, el mundo después de Adán. En 2 de Pedro 2, verso 5 dice, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, quien fue pregonero de la justicia, trayendo el cataclismo sobre un mundo plagado de impíos. Diga, Génesis 6, el tiempo de la mezcla. Los ángeles tienen relaciones con las mujeres. Las mujeres dan a luz seres híbridos, mitad humano, mitad ángel, pero caídos. Nacen entonces los Nefilim, que son los gigantes, pero que predominaba en ese tiempo la maldad de los hombres. Génesis capítulo 7, Dios desata el diluvio, diga, el cataclismo, el juicio, donde la montaña más alta que exista en el planeta quedó. El pico más alto del planeta tenía 15 metros más arriba de agua sobre él. Génesis 8, el diluvio. Todo muere. Génesis 9, verso 1. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos, multiplicad y llenad la tierra. La palabra que usa la Biblia King James es replenish, repoblar. Es el reinicio del mundo. Entonces, la inundación del diluvio de los días de Noé es el cataclismo que dio fin a toda carne. Diga, solamente Noé y su familia, 8, porque el número 8 significa nuevo inicio. Solo los que sobrevivieron, diga, y de Noé, que es descendiente de Adán, venimos nosotros. Diga, el reino en el corazón. Cuando Jesús llegó y comenzó a predicar, él dijo en Mateo 1:15, el tiempo ha llegado, el reino se ha acercado,
Vuélvanse a Dios de sus pecados y crean en el Evangelio. Présteme atención. El reino de Dios, diga, el reino de Dios, El reino de Dios. que vino a predicar Jesucristo, es un reino espiritual que no tiene en este momento una instalación material. El reino de Dios que Jesús predicó se instala en el corazón de los hombres y mujeres que creen en Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey del reino. El Padre es el soberano del reino. Amén. Pero el reino viene a nuestro corazón, porque es en nuestro corazón, por la fe, que nosotros recibimos la salvación por el sacrificio de Jesús. Y entonces, cuando nosotros creemos que Él pagó el precio por la humanidad y ahí estaban nuestros pecados, entonces Él viene a morar dentro de nosotros. Diga, a nuestro corazón. Diga, nuestro espíritu. Y entonces, si Él es el Rey del reino, el reino viene con Él. Amén. ¿Por qué? Porque en este momento la revelación del reino es expositiva. O sea, yo le enseño y usted debe de creer. Si usted no cree, no estoy diciendo que tiene que entender, tiene que creer. Entonces la palabra se siembra en usted y la palabra que va a producir fe. ¿Pero fe en qué? En el reino. El que tiene fe agrada a Dios. El que agrada a Dios recibe galardón de parte de Dios. Pero ¿dónde está Dios? En su reino. ¿Por qué? Présteme atención. Porque hay un plano celeste en la eternidad, donde sí hay en el mundo del espíritu construido un palacio. Y ahí está el Padre. Ahí está Cristo. Pero como ellos son Dios y el Espíritu Santo es Dios y mora en usted, entonces hay una conexión que nuestra mente natural no entiende, donde Dios está allá, pero puede estar aquí. Y es por eso que cuando adoramos, levantamos manos, cerramos ojos, porque nuestra fe dice que lo estamos adorando a Él y que Él recibe esa adoración. Entonces hay una conexión. Esa conexión de reino se da en nuestro corazón. No es lo mismo que tener la religión. La persona que tiene la religión católica practica la liturgia. La persona que tiene la religión judía practica la liturgia judía. La persona que tiene la religión evangélica practica la religión evangélica. Eso no es el reino. El reino es la relación íntima, personal con Él. Amén. Si una persona va a todos los cultos que puede y adora y canta y llora y cae al suelo, pero cuando está en su casa nunca le habla a Dios a través de la oración, nunca saca tiempo para adorar a Dios, nunca lee la palabra, esa persona tiene una buena religión, pero no tiene la relación. Y sin relación no se revela el reino. Amén, amén. ¿Me doy a entender?
Porque el reino presente es el que está en el corazón. Entonces, cuando Jesús anunciaba el reino, Él tenía la vara de madera del buen pastor. Amén. Diga, es un reino que viene al corazón de cada uno de nosotros. Porque Dios habita en nuestro corazón. Y de una forma amorosa, Él siempre va a motivar tu fe para que tú lo busques, para que anheles su paz. ¿Por qué? Porque dice Jeremías, el profeta, que cambió el corazón de piedra por un corazón de carne. Eso habla de que nos da, Roxana, sensibilidad espiritual para entender que cuando yo le hablo, Él me escucha. Pero también en la relación que Él quiere conmigo, Él me va a hablar. Y yo debo aprender a oír. ¿Y cómo se aprende eso? ¿Verdad que los niños aprenden a llorar? Aprenden a gatear y luego aprenden a caminar y después ya nadie los para. Porque es su naturaleza. Pues la naturaleza espiritual también permite que nosotros conozcamos la voz de Dios. Amén. Amén. Este es el reino que está ahora. Amén. El reino del corazón. Estoy hablando de las creaciones, ¿verdad? Las 7 palabras que dicen tierra, que establecen mundos, que establecen reinos. Entonces, la palabra de Dios establece ese reino en el corazón. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a servir a Dios, a vivir para Dios. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios todos nosotros tenemos algo que hacer para Dios. Porque es para Él, entonces Él espera encontrarse con usted. Sí, amén. En Apocalipsis 19:15 dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá, gobernándolas con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor, de la ira del Todopoderoso. Ve, cuando Jesús vino, Él enseñó acerca del reino de Dios que está en el corazón, que es la relación. Por eso dice que Él es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Entonces el Padre, la relación con Dios Padre es el objetivo. Pero también Él habló de un reino venidero. Diga, ese reino venidero es el aión, o el tiempo indeterminado. Esto será cuando imponga ese reino después de Armagedón. Que Armagedón es una guerra nuclear. Una guerra nuclear que sucede cuando los hijos de Dios fueron llevados al cielo. Comienza un ciclo de 7 años. Ese ciclo de 7 años tiene 3 años y medio de gran tribulación. Va a existir un gobierno mundial, va a existir un nuevo orden mundial, y va a haber un solo gobernante en el mundo, y ese va a ser el anticristo. Ese personaje va a ser la encarnación de la maldad, así como Cristo fue la encarnación de la divinidad. El anticristo es la encarnación de la maldad. Si usted cree que ahora hay maldad, es porque el espíritu del anticristo está trabajando. Es maldad pura. Pero al final, diga, al final, Cristo
ya casado con su iglesia novia, va a descender del cielo. Y va a descender del cielo con los más que vencedores. Él va a elegir de entre su iglesia novia un grupo que va a venir con él. Y cuando venga, diga, cuando Él venga, entonces Él va a establecer el reino milenial, que son 1000 años, como usted y yo los contamos, los conocemos, ¿verdad? Entonces en Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Cómo se llama Jesús ahora? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Diga, al final de la tribulación, el anticristo va a ser destruido. Todo lo que quieren destruir a Israel, la nación del pacto de Dios, Él los va a destruir. En ese tiempo, diga, la cantidad de millones que hoy habita el planeta va a ser mínima, porque la tribulación va a matar a la humanidad que no aceptó a Jesús y que quedó para ese juicio. Entonces, en esa venida, yo digo que yo voy a participar y que ustedes estarán allá en la fiesta del Cordero. Pero Él viene con un propósito que está en la profecía de Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y aquel día Jehová será uno su nombre. Diga, el milenio será el gobierno desde Israel, donde el Señor Jesús, que es el fiel y verdadero, el Verbo de Dios, diga, gobernará. Pero no es el Jesús que vino con vara de pastor. Diga, Él ahora viene con puño de hierro. Porque Jesús de Nazaret es el Cristo, es el siervo sufriente. Pero el fiel y verdadero es el Verbo de Dios glorificado. Es el Dios gobernando la humanidad que habían creado. ¿Quién la creó? De ahí, el Dios y Padre. Entonces, este reino va a ser para toda la humanidad. Y desde Él, diga Él, desde Israel, Él va a emitir las leyes. Y entonces, si una nación se rebela contra lo que Él pide, sencillamente no hay agua. Y si no hay agua, no hay cosecha. Y si no hay cosecha, hay muerte. ¿Por qué? Porque Él ahora viene con vara de hierro.
como el soberano, como el gobernante de la eternidad que Él es. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como el vaso del alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. ¿Qué está diciéndole Jesús a esta iglesia? Que si ellos vencen y guardan las obras hasta el fin, entonces Él les va a dar autoridad sobre las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que Él va a regir con vara de hierro. ¿Cuándo? Cuando sea el reino milenial. Entonces aquí entra lo que les he explicado tantas veces, pero aquí va para ir terminando. Dios te llamó para que le sirvas. Ese servicio tiene que ver con dones, talentos, cualidades, ministerios que Dios te da para que tú le sirvas. Amén. Nuestro deber es ayudarle a usted con la enseñanza, que usted logre entender a quién Dios le llamó, para que usted le sirva a Él, para que usted cumpla las obras de justicia que Él preparó para usted. ¿Para qué? Para que cuando usted parta a la eternidad llegue con un título: vencedor. ¿Por qué? Porque guardó las obras, hizo lo que tenía que hacer. Diga: el nuevo mundo. Lo hemos leído ya. Isaías 45:18 nos enseña que cuando Dios creó, Él creó no para que estuviera desolado. Amén. En 2 de Pedro 3, verso 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Diga: cuando termine los 1000 años de hombre del reino mesiánico, el reino del Mesías, es cuando se cumple lo que leímos al principio. Porque el Padre, el Dios eterno, va a descender en la nueva Jerusalén, pero va a descender a una tierra que es nueva, a un cielo que es nuevo. ¿Por qué? Porque si Dios descendiera hoy, sencillamente destruye la creación. Pero el reino del Mesías es para establecer la ley eterna de Dios. Y en esos 1000 años, Carmencita, nacerán seres humanos que serán gobernados por el Dios, el Verbo, por Jesús, y gozarán de toda la bendición, porque la obediencia es lo que va a predominar, porque no van a tener problema para amar a Dios. Y entonces esas generaciones no van a conocer la muerte. Por eso dice que el último enemigo es la muerte. Y la muerte es en lo que se convirtió la sabiduría primera cuando se rebeló contra Dios. Fue el primer enemigo de Dios y será el último que será destruido. ¿Por qué? Porque 1000 años van a bastar para que los que estemos ahí, porque yo creo que yo voy a venir en un caballo blanco. Mi meta es cumplir con todo lo que Dios asignó a mi existencia, a mi vida en este plano. Por eso que yo hago. Y es por eso que yo a veces digo: es que no están en mis zapatos, no me pueden entender, porque no entienden lo que yo entiendo. Es
que no entiende lo que uno entiende no puede entender la responsabilidad, porque yo no tengo la responsabilidad de hacer solamente reuniones, no, yo tengo la responsabilidad de cumplir mi parte en el plan de Dios y cumplir con las obras que a mí se me dieron. Una de estas obras es hacer estas reuniones y enseñarle a usted, pastorearlo a usted. Otra es cuando viajo. Otra es cuando a alguien le hablo en la calle, cuando oro por el enfermo o le echo fuera el demonio al endemoniado, cuando Dios me manda. Porque aquí no es que me pidan que yo lo haga, es cuando Dios me manda. Entonces, diga, entonces, todo lo que se revela contra Dios en esos 1000 años va a ser sujeto. Hoy usted y yo tenemos guerra contra principados y potestades, demonios, brujos, todo eso. Pero en el reino milenial Él va a estar como David. Y los que vienen con Él son como los 300 que tuvo David del ejército, el escuadrón especial. Esa elección solo Él hará en la eternidad. Es Él el que decide. Pero entonces significa que cuando ya todo fue sujetado, todo, porque imagínense, la muerte va a andar ahí, pero no va a poder matar a nadie. En la crucifixión destruyó su imperio, pero en el reino milenial va a destruir todo. Entonces, diga, entonces, mientras Él está gobernando aquí, este planeta de la cosmogonía, del universo, que hoy, según los satélites, digamos, en Marte se descubrieron restos de pirámides que están en la misma posición de las pirámides de Egipto. En Saturno la temperatura es de 5 a 10 grados bajo cero. En Venus hay una presión atmosférica que es como la presión en lo más profundo de nuestro planeta Tierra. ¿Qué es lo que quiero decirle? Si en este mundo ya no existe el pecado, ya no existe el anticristo, ya no existe el diablo, está atado. Hay un milenio, un gobierno mundial donde el verbo de Dios, el Melquisedec de la eternidad, Jesucristo, está gobernando ahora. Y sigue naciendo humanidad, pero nace una humanidad que no conoce la muerte. Y recuerde que el planeta casi no va a tener población cuando Jesús llegue. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que sujetar? Porque me doy a entender. Sí, amén. Porque estaríamos diciendo que nuestro planeta Tierra, bajo el reino milenial de Cristo, bajo el gobierno de Él, estaría en paz. Pero ¿por qué leímos al inicio que dice que tiene que sujetar todos sus enemigos? Porque existen planetas donde hubo vida y hoy están bajo juicio. Pero en ese periodo de 1000 años, esos planetas van a ser alcanzados por la redención que Él hizo en el cosmos. ¿Para qué? Para que este planeta Tierra, que Dios lo ama, pueda convertirse en la séptima creación o mundo o planeta o tierra, la patria celestial. Y en Hebreos 11:9 dice: por la fe habitó en tierra de la promesa,
como en tierra ajena, viviendo en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene los fundamentos eternos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, de algún modo, a Abraham se le reveló la ciudad de Jerusalén, pero no la que está en Israel en este momento, sino la celestial. Y en una traducción de Hebreos 11:16 dice: pero los que aspiran a una patria mejor, nada menos que la celestial, diga yo. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y de hecho les ha preparado una ciudad. Amén. Entonces yo quiero que entienda esto. Cuando Jesús, o el Verbo, o el fiel y verdadero, para mí es mi Dios y mi Señor, y ahí queda, gobierne en la tierra, entonces el caos que existe en el universo, donde parece que esos planetas tuvieron vida y están bajo juicio ahora, será restaurado. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero será así. Y cuando todo esté en el orden, todos los enemigos estén sujetos bajo los pies de Cristo, entonces, como Cristo ya sujetó todo, se lo va a entregar al Padre. Fue lo que leímos al inicio. Y eso pasa en Apocalipsis 21:2. Y vi que descendía del séptimo cielo, de la presencia misma de Dios, la ciudad apartada y escogida de Jerusalén, nueva, dispuesta como una esposa, lista para entrar bajo la cobertura de su esposo. Entonces, cuando eso suceda, será el séptimo mundo, la séptima tierra, la séptima creación. Y nosotros, ustedes y yo, tenemos que entender esto. El Señor viene pronto. Y Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, ¿cuál es nuestro destino? ¿Por qué el tema se llamaba el plan eterno de Dios? Entendiéndolo. ¿Por qué? Porque hoy nos toca a nosotros lavar nuestros vestidos, buscar la santidad. Hoy nos toca a nosotros entender que en este momento el reino existe en nuestro corazón. Pero si alguien no tiene comunión con Dios, entonces lo que tiene es una excelente religión. Y para que realicemos las obras, necesitamos que el reino se manifieste. Póngase de pie. Padre, bendigo esta palabra en el nombre de Jesús, declarando que es una semilla incorruptible y que se siembra en el corazón de los que hoy han estado aquí y de los que vean nuestro canal, que sean edificados, Señor, porque esa
el propósito, esa es la misión. Ese es el objetivo de nuestro ministerio: edificar a tu iglesia. Así sea. Amén.